Buenos días. A mi grupo le correspondió descripción de datos y técnicas numéricas. Los integrantes de mi grupo son Camila Alexandra Salgado Gómez, Diego Alejandro González Reaño y quienes habla Karen Natalia Velázquez García. Y a continuación procedemos con la descripción y los ejemplos de cada uno de los ítems que nos tocó. Les voy a hablar sobre la medida de tendencia central. Este es un número ubicado hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones en la que se encuentra ubicado en un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, cuando se hace referencia únicamente a la posición de estos parámetros dentro de la distribución, independientemente de que esté o más o menos centrada. Se habla de estas medidas como medidas de posición. En este caso se incluyen también las cuantillas entre estas medidas. Yo les voy a hablar de la moda. La moda es el valor que aparece de manera más frecuente dentro de un conglomerado. Pues adicional a esto, se estima que en un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal y más de dos modas o multimodal cuando se repiten más de dos valores. Se llama modal cuando es un conglomerado, no se repiten los valores. Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad de repeticiones. En este caso se saca el promedio de ambos. Ahora la mediana. La mediana representa el valor de la variable de posición central. Es un conjunto de datos ordenados. Algunas características de la media son: las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros. Y la última, se puede calcular aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan límites. Continuamos con la media aritmética. Esta media es un conjunto infinito de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor esperado. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el hermano de sus sumandos. Cuando el conjunto de una muestra aleatoria recibe el nombre de media, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. Luego hablamos de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra. La razón de ser este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En ese sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central juntas, ofrecen información de un solo vistazo que luego podrán utilizar para comparar y, si fue preciso, pues tomar decisiones. Las medidas de dispersión más conocidas son el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Por último, tenemos el rango, que el rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más dispersos estos son los datos, sin considerar la afectación de los valores externos. El rango también es llamado amplitud o recorrido de medida. En cuanto al percentil, es una medida de posición que se usa en estadística para poder indicar el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje, dado de inspecciones realizadas en un grupo. Sus características son: en primer lugar, es similar a otras medidas de posición no central, por tanto, no se informa sobre la posición de un dato respecto a otros. Por otro lado, en muchas situaciones aporta información más detallada que otros. Por ejemplo, algunos índices de impacto de revistas científicas utilizan este lugar del cuartil. Además, es de mucha utilidad para agrupar una gran cantidad de datos cuando trabajamos con muchos casos. Los otros cuantiles pueden arrojar grupos demasiado numerosos y difíciles de interpretar. Sin embargo, tiene un inconveniente relacionado con lo anterior, y es que no es útil para muestras con pocos casos,
ya que los grupos serían demasiado pequeños. Por eso, en estas circunstancias se recomiendan otros como el cuartil o el decil. En cuanto a la varianza, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. En la desviación estándar, o también conocida como desviación típica, es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la medida. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado, es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En el coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. Este permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas siempre que sus medias sean positivas. Para profundizar este tema, se argumenta que su fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una interpretación relativa al grado de variabilidad independiente de la escala de la variable, a diferencia de la desviación típica o estándar. Por otro lado, representa problemas ya que a diferencia de la desviación típica, este coeficiente es fuertemente sensible ante cambios de origen en la variable. Por ello, es importante que todos los valores sean positivos y su media de, por tanto, un valor positivo. A mayor valor del coeficiente de variación, mayor heterogeneidad de los valores de la variable, y a menor se ve, mayor homogeneidad en los valores de la variable. En la simetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a la izquierda y derecho de la media. Adicional a esto, se argumenta que existen tres tipos de curva de distribución según la asimetría. La negativa, la cola de la distribución, se alarga para valores superiores a la media. La simétrica, donde hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. En este caso coinciden la mediana y la moa. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal. Y por último, en la simetría positiva, la cola de la distribución se alarga a la derecha para valores superiores a la media. En la kurtosis, o también llamada apuntamiento, es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. Este coeficiente indica que la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva. Además de esto, la kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, dividido entre la desviación típica elevada también a la cuarta potencia. En la tabla de contingencia es una herramienta que consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar datos categóricos en términos de conteo de frecuencia. Esta herramienta también se conoce como tabla cruzada o como tabla de dos vías. Tiene el objetivo de representar en un resumen la relación entre diferentes variables categóricas. Además de esto, se permite medir la interacción entre dos variables para conocer una serie de información oculta de gran utilidad para comprender con mayor claridad los resultados de una investigación. Los principales objetivos de la tabla son los siguientes: ordenar la información recolectada para un estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional, lo que significa a que se relaciona con dos factores cualitativos. Y por último, el otro objetivo es el de analizar si hay una relación entre las variables cualitativas, ya sean estas dependientes o independientes.